Técnicas inspiratorias forzadas para la depuración de las vías respiratorias extratorácicas. La ducha nasal es una limpieza natural de las fosas nasales por medio de un lavado que se efectúa con agua salada a la concentración del suero fisiológico y a temperatura corporal. Esta se realiza instalando 10 cc de solución salina normal en cada fosa nasal por 3 repeticiones. Se le pide al paciente que al momento de realizar lo que es la ducha nasal, con su dedo índice tape la fosa nasal contraria a donde se le colocará lo que es la agua salina y que haga una presión sobre su fosa nasal y que intente sonarse cuando el agua entra por su fosa nasal. Este procedimiento se hace por 3 repeticiones en cada fosa nasal. Aerosol terapia. Es necesario utilizar técnicas coadyuvantes como la aerosolterapia para la permeabilización de las vías aéreas. Entendamos por aerosol al conjunto de partículas sólidas o líquidas dispersadas en una fase gaseosa y capaz de mantenerse en suspensión en su medio. El objetivo: introducir una sustancia farmacológica en las vías aéreas distales para conseguir dilatar los bronquios, fluidificar las secreciones para mejorar la expectoración y prevenir el broncoespasmo. ¿Cómo utilizar el spray nasal? Suénese suavemente la nariz para despejar las fosas nasales. Mantenga una fosa nasal cerrada con el dedo. Incline la cabeza ligeramente hacia adelante y coloque cuidadosamente la punta del aplicador nasal en la otra fosa nasal. Asegúrese de mantener el frasco en posición vertical. Broncodilatadores. Los broncodilatadores como el salbutamol, el formoterol o el bromuro de ipratropio, por ejemplo, ayudan a abrir los bronquios y facilitan la respiración. La dosis máxima recomendada de 2 inhalaciones 3 o 4 veces al día para prevenir el broncoespasmo inducido por el ejercicio físico. Se debe administrar 1 o 2 inhalaciones 15 minutos antes del mismo. Drenaje postural. Son posturas terapéuticas en las que se usa la fuerza de la gravedad, orientando el bronquio a drenar lo más vertical posible para que las secreciones alojadas en él, que no pueden eliminarse porque existen zonas de declive con acumulación de secreciones por acodaduras o por deformaciones bronquiales por falta de fuerza para obtener la tos eficaz y por colapso u obstrucción del bronquio, vayan pasando de las ramificaciones segmentarias a las lobares y de ahí a los bronquios principales y tráquea, de donde son evacuados por la tos o por aspiración mecánica. Es importante mencionar que en el tiempo de posición de drenaje dependerá de la tolerancia del paciente.
frecuencia respiratoria, cianosis, frecuencia cardíaca, presión arterial y oximetría de pulso. Para trabajar las técnicas de drenaje postural, vamos a empezar trabajando los segmentos apicales anteriores del lóbulo superior derecho e izquierdo. Para trabajarlo vamos a colocar a nuestro paciente sentado en una silla, vamos a colocar una almohada en su espalda, el paciente va a estar recostado y vamos a indicar al paciente que meta y que saque aire a la hora de estar realizando la técnica. Para el primer ciclo respiratorio vamos a poner nuestra mano bajo la clavícula del paciente y a la hora que el paciente hace la expiración vamos a ejecutar una vibración con nuestra mano. Ponemos la mano debajo de la clavícula y le pedimos al paciente meta aire, meta más, 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 saque aire, saque aire, saque aire, saque más, más, más. A la hora de sacar, que el paciente saque el aire, ejecutamos la vibración. Meta aire, meta más, 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 saque aire, saque aire, saque aire, saque más, más, más. Luego de la vibración vamos a ejecutar la palmopercusión. Siempre el paciente en la misma posición, solo que vamos a hacer en lugar de la vibración una percusión. Le pedimos siempre va a ser en la expiración. Le pedimos al paciente meta aire, meta más, 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 saque aire, saque aire, saque aire, saque, saque más, saque más. Para trabajar los segmentos apicales posteriores, colocamos al paciente sentado, colocamos almohada frente a él y el recostado en ellas. La vibración se va a ejercer directamente sobre la escápula. Nuestros dedos van a curvar en la parte superior del hombro. Le pedimos al paciente meta aire, meta más, 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 saque aire, saque, saque más, saque, saque. Y ahora para hacer la percusión, siempre nuestra mano va a ir sobre la escápula para hacer la percusión. Le pedimos al paciente meta aire, meta más, 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 saque aire, saque, 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 saque. Para trabajar los segmentos anteriores, vamos a colocar al paciente en decúbito supino, vamos a hacer uso de las almohadas bajo las rodillas y en la cabeza. Siempre vamos a recordarle al paciente que gire la cabeza hacia un lado. Y la vibración y la palmopercusión se aplica sobre el pezón o justo por encima de las mamas. Vamos a colocar y vamos a pedir al paciente, primero la vibración, vamos a pedir al paciente meta aire, meta más, 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 ahora saque aire, saque, 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 saque. Luego para realizar la percusión, vamos a pedir al paciente meta aire, meta más, 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 saque aire, saque, 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 saque. Para trabajar el segmento posterior izquierdo, el paciente yace en pronación con un cuarto de giro y descansa sobre su lado derecho. La cabeza y los hombros se elevan a 45 grados o 45 cm si se utilizan almohadas. La vibración y palmopercusión se va a ejecutar directamente sobre la escápula izquierda. Le vamos a pedir al paciente meta aire, meta más, 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 saque, saque aire, saque, saque. Y a la hora de hacer la percusión, lo mismo, le pedimos al paciente meta aire, meta más, 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 saque, saque, saque aire, saque. Para trabajar el segmento posterior derecho, el paciente yace plano con un cuarto de giro desde la posición prona. La vibración y la palmopercusión la vamos a aplicar justo por encima de la escápula derecha. Empezamos con la vibración. Le pedimos al paciente meta aire, meta más, 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 meta aire, saque, saque aire, saque, 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 saque aire. Y luego la percusión.
meta aire, meta más, 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 saque aire, saque, 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 saque. Para trabajar la língula, el paciente yace con un cuarto de giro desde la posición supina sobre su lado derecho, sostenido con almohadas de este lado. También va a estar en una posición a 30 grados con la cabeza hacia abajo. Le pedimos al paciente, como vamos a trabajar de este lado, le pedimos que gire la cabeza hacia un lado. Y la vibración y la palmopercusión la vamos a realizar justo por debajo de la mama izquierda. Pedimos al paciente, meta aire, meta más, 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 saque aire, saque, 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 saque. Luego vamos con la percusión. Meta aire, meta más, 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 saque, 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 saque. Para trabajar el lóbulo medio, el paciente yace con un cuarto de giro desde la posición supina sobre su lado izquierdo y con la cabeza hacia abajo de aproximadamente unos 30 centímetros. La vibración y la palmopercusión se aplica justo por debajo de la mama derecha. Pero para mantener siempre las condiciones de bioseguridad, le pido al paciente que gire hacia el otro lado de donde voy a trabajar. Para aplicarle lo que es la vibración al paciente, siempre va a ser al momento de la expiración. Mientras tanto, le pedimos al paciente que meta aire, que es la inspiración. Solo vamos a colocar la mano sobre la posición donde le vamos a ejecutar la vibración. Y le pedimos al paciente que meta aire, meta aire, meta aire, saque aire, saque aire, saque aire. Entonces le ejecutamos al paciente lo que es la vibración. Para el segundo ciclo respiratorio, que le vamos a aplicar la palmopercusión, siempre le vamos a decir al paciente que meta aire, que es en la inspiración, pero a la hora de la expiración le vamos a decir al paciente que saque aire y nosotros ejecutamos la palmopercusión. Meta aire, meta aire, meta aire, saque, saque, saque aire, saque, saque aire. Ahora vamos a trabajar lo que son lóbulos inferiores derecho e izquierdo en los segmentos anteriores. Para trabajar estos segmentos vamos a tener al paciente en posición supina con una almohada debajo de las rodillas y con unos 30 a 45 grados con la cabeza hacia abajo. Y para hacer lo que es la vibración y la palmopercusión, lo vamos a hacer bilateralmente en las porciones anteriores de las costillas, es decir, en ambos lados. Le pedimos al paciente que meta aire, meta aire, meta aire. A la hora de la expiración, que saque aire, saque aire, saque aire, ejecutamos la vibración. En el otro ciclo respiratorio le pedimos al paciente que meta aire, meta aire, meta aire, y le hacemos lo que es saque aire, saque aire, saque aire, y ahí le ejecutamos al paciente lo que es la palmopercusión. Para trabajar los segmentos posteriores, el paciente yace en posición prona, con una almohada bajo el abdomen y con unos 30 a 45 grados con la cabeza hacia abajo. La palmopercusión y la vibración se le ejecuta al paciente en la porción inferior de las costillas. Le pedimos al paciente que meta aire, saque, 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 saque aire. En el siguiente ciclo le pedimos al paciente que meta aire, meta aire, saque, saque, saque aire, saque aire. Para trabajar el segmento lateral izquierdo, el paciente yace sobre el lado derecho y con unos 45 grados con la cabeza hacia abajo. La percusión se aplica justo en la cara lateral inferior de la caja torácica izquierda. Y le pedimos al paciente que
Meta aire, meta aire, meta aire. Saque, saque, saque aire, saque. Le pedimos al paciente nuevamente que meta aire, meta aire, meta aire. Saque, saque aire, saque aire, saque aire. Para trabajar el segmento lateral derecho, el paciente yace sobre su lado izquierdo, con la cabeza a unos 45 grados hacia abajo y la palma percusión y la vibración se ejecuta sobre la cara lateral inferior de la caja torácica derecha. Le pedimos al paciente que meta aire, meta aire, saque aire, saque aire, saque aire. Luego le pedimos al paciente que meta aire, meta aire, saque, saque aire, saque. Para trabajar segmentos superiores, el paciente yace en posición prona, con una almohada bajo el abdomen para aplanar la espalda. La percusión se aplica justo debajo de las escápulas, bilateralmente. Le pedimos al paciente que meta aire, meta aire, saque aire, saque aire, saque aire. Le pedimos al paciente nuevamente que meta aire, saque aire, saque aire, saque aire.